Hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga. Muchas gracias por ingresar a este video, darle like y suscribirte. Bien, voy a continuar con mi reacción al pastor Jonatán, quien reacciona a una entrevista del pastor Alejandro Bullón. Vamos a ver qué cosas interesantes podemos aprender, así que mucha atención y estate con la escritura y la mente abierta. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús... Ya ahí, por ejemplo, ya estamos empezando mal, ¿no? Porque nuevamente le está diciendo, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? Y también dijo, la gran mayoría de iglesias en el mundo guardan el domingo, lo cual no es acertado, no es correcto. O sea, reconocemos que hay, como en todos los temas, hay iglesias, hay pastores que pues no tienen correctamente bien marcadas las cosas y que practiquen algunas cosas de manera equivocada o las enseñen a veces porque escucharon y repiten. O sea, son digamos... Bueno, miren qué interesante el comentario. Como ustedes pudieron escuchar, el pastor Alejandro Bullón comienza formulando la pregunta, ¿quién cambió el Sabbat por el domingo? ¿Quién cambió el sábado por el domingo, en otras palabras, verdad? Y luego comenta que la gran mayoría de las iglesias protestantes evangélicas guardan el domingo. Y esto es lo que intentará negar el señor Jonatán. Vamos a ver qué evidencia tan fuerte tiene el señor Jonatán para negar que la gran mayoría de las iglesias evangélicas están observando un día en contraposición al Shabbat o un día diferente al Shabbat, un día que el Señor no ha dado. Vamos a ver. Él dice, por ejemplo, como ustedes pudieron escuchar, voy a regresar un poquito. Que pues no tienen correctamente bien marcadas las cosas. Entonces note usted, él intenta explicar diciendo, bueno, hay muchos ministros, muchos o algunos pastores que no entienden correctamente las cosas. En otras palabras, pareciera estar diciendo el señor Jonatán que muchas o algunos pastores o ministros enseñan incorrectamente, ¿verdad? La cuestión sobre el domingo. Y usted va a ver en el desarrollo del argumento lo que él dice. Vamos a escuchar mejor para poder ser más y que acertados. Practiquen algunas cosas de manera equivocada o las enseñen a veces porque... ¿Cuáles serán esas cosas que practican los ministros evangélicos que practican de manera equivocada? Vamos a ver, porque eso está muy interesante. ¿Será que se refiere a la guarda del domingo, a la observancia del domingo? Bueno, ustedes van a ver más adelante que él niega que las iglesias, que muchas iglesias guarden en realidad el domingo. Pero vamos a ver. Escucharon y repiten, o sea, son, digamos así, defectos, como que alguien tiene defectos de carácter, pero son ajustables, ¿no? En el tiempo se va a aprender. Bueno, entonces él dice, bueno, muchos ministros practican de manera equivocada y enseñan porque ellos solo han escuchado y repiten, pero no evalúan a la luz de la escritura, no evalúan como debieran ser las cosas. Y en esto voy a darle la razón al señor Jonatán, ¿verdad? De hecho, incluso él mismo, junto con muchísimos pastores protestantes y no protestantes, están enseñando incorrectamente muchas doctrinas, es porque ellos solo repiten lo que se les ha enseñado, la doctrina que se les ha enseñado, la guardan y la enseñan como una tradición. Y de esa manera se le está dando mayor importancia, ¿ya?, a la tradición de los hombres antes que a la propia escritura. Vamos a seguir escuchando. Entonces, no hay duda de eso, pero decir que normativamente se cambió en la iglesia, se cambió el día sábado por el domingo, o que la gran mayoría lo esté guardando, no es así, ¿no? Y acá alrededor yo tengo muchos pastores, muchos siervos, muchas iglesias alrededor que conozco que no guardan el domingo, que no enseñan que el domingo ha reemplazado al sábado, ¿no? Entonces... Bueno, aquí es importante hacerse por lo menos dos preguntas. ¿Cuál es el día que la gran mayoría de iglesias en el mundo eh, lo han tomado como central para la adoración? Es decir, ¿será que están observando el Shabbat que la Biblia manda en el cuarto mandamiento o será que han abandonado ese día? ¿Ya? Entonces, las dos preguntas son, ¿cuál es el día que en que la mayoría de iglesias se reúne y cuál es el día que han abandonado? Obviamente,
usted podrá observar, mi apreciado, que la gran mayoría de iglesias evangélicas, incluyendo la iglesia católica, principalmente la iglesia católica, ellos se reúnen el día domingo celebrando la resurrección de Jesús y han abandonado el Shabbat que manda observar el cuarto mandamiento. ¿O usted observa que las iglesias, usted se ha dado cuenta acaso que las iglesias evangélicas guardan el sábado? No, al contrario, ellos luchan contra ese día. Sacan muchísimas excusas, argumentaciones para no observar el séptimo día, el día que el Señor manda. Pero vamos a escuchar. No se puede generalizar de esa manera. Que hayan algunos elementos, ya sea dentro del catolicismo, dentro de otros grupos, puede ser, ¿no? Pero no se puede generalizar de esa manera. Bueno, vamos a seguir viendo. Ahora, ¿cómo no generalizar? Sí, como ya se ha dicho, la gran mayoría de iglesias evangélicas se reúnen el día domingo y proclaman un mensaje contra el sábado del Señor. Entonces no hay manera en que se pueda evitar la generalización, apreciado. La mayoría de iglesias cristianas, lamentablemente, han abandonado el día santificado por el Señor para la observancia de su pueblo y han optado por un día que claramente viene como autoridad humana. Pero vamos a seguir escuchando. Resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga: porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Bueno, ahí vemos otra vez el muñeco de paja, porque no se está enseñando que porque Jesús resucitó en domingo, bíblicamente se haya cambiado el sábado por el domingo. Miren qué interesante. Entonces lo que hace aquí el pastor Jonathan es destruir el argumento que usan las iglesias evangélicas, porque este argumento que ha mostrado aquí el pastor Alejandro Bullón no es algo que él se ha inventado o que los adventistas hemos inventado. De hecho, yo desde muy niño, que me crié en iglesias evangélicas, siempre escuchaba ese argumento, especialmente cuando se dialogaba con los adventistas o se referían a la teología adventista de la observancia del Shabbat. Siempre, por lo general, el argumento que se saca es que Cristo resucitó el día domingo, es que Cristo resucitó el primer día de la semana, y se da como razón principal el cambio del día a la resurrección de Jesús. Muchos de ustedes que escuchan, apreciados, sé que me van a dar la razón en este punto. No es un invento de los adventistas, es un invento de las mismas iglesias evangélicas. De hecho, esa fue una de las razones, o ha sido una de las razones por las que muchos que han salido de las iglesias evangélicas para el adventismo, es por eso, porque no hay una evidencia bíblica que muestre que la resurrección de Jesús puso a un lado la observancia del Shabbat, o que muestre que los apóstoles observaron el domingo, el primer día de la semana. Y aquí hay algo interesante que quiero tocar también de manera rápida. Ustedes observan en este mismo video, si lo observan todo, que el pastor Jonathan, el señor Jonathan, pone como en duda, en incertidumbre, si el séptimo día que se guarda hoy es el mismo que se guardaba en los tiempos bíblicos, porque supuestamente hay una pérdida en la cuenta del tiempo, en las fechas, habla él, ¿no? Hay una pérdida en las fechas. Sin embargo, usted va a observar que él está muy seguro de que Jesús resucitó el primer día de la semana. La pregunta ahí es, ¿cómo sabe él que el domingo en que hoy se reúnen las iglesias evangélicas es exactamente el mismo día en que Jesús resucitó? Miren qué interesante, pero continuemos. Para que ahora el domingo sea el día de reposo. O sea, no, eso no se enseña, por lo menos bíblicamente hablando, no se enseña. Que algunos erróneamente lo estén formulando es otra cosa. Ahora, es que ese es el problema. Ahí está precisamente, el pastor Jonathan reconoce que algunos erróneamente lo están formulando de esa manera. Y no es solo algunos, ha sido muchos a través de la historia. Muchos pastores protestantes, iglesias evangélicas, formulan la idea de que el domingo es el nuevo día del Señor. Incluso algunos han dicho, es el nuevo día de reposo, ¿verdad? La Iglesia Católica ha sido la mayor promotora
de esa ideología, apreciado. Ha sido la mayor promotora. Entonces, no hay manera de zafarse de esa idea, apreciado Jonathan. No hay manera de negar, de tapar el hecho de que las iglesias evangélicas han estado enseñando por mucho tiempo el reemplazo del sábado por el domingo. Esa es una realidad ineludible. Pero bíblicamente hablando, no se enseña eso. Yo en particular y muchos siervos conocidos no lo enseñamos. ¿Me dejo entender? Entonces no es correcto decir de forma general que todos los demás estén haciendo eso, porque al fin... Algo que sí es importante también mencionar es que no todos lo enseñan, no todos enseñan de esa manera y en esta parte también tiene razón el señor Jonathan. No todos. Yo personalmente conozco también pastores, líderes en las iglesias evangélicas que no están de acuerdo con la idea de que el domingo reemplaza el Shabbat o de que el domingo sea un día de reposo, ¿no? Pero eso no significa que ellos son la gran mayoría en el cristianismo protestante, porque hasta el momento podemos ver muchísimas iglesias que enseñan el reemplazo del Shabbat por el domingo. Entonces creo que aquí el señor Jonathan no tiene la razón, no tiene un buen fundamento para refutar la argumentación del pastor Jonathan, Tratan de poner el pastor Alejandro Bullón. Tratan de ponerse en este punto, como que solo la iglesia adventista es la única que va a ser fiel y la que guarda. Es interesante lo que va a decir hasta la parte final. Bueno, pero ese punto es interesante también, señor Jonathan, porque depende en qué sentido usted lo está diciendo, ¿no? Los adventistas creemos que los únicos fieles no están en la iglesia adventista, no están en nuestra iglesia. Nosotros creemos que hay muchos fieles, de hecho creemos que la gran mayoría de fieles están en las otras iglesias, que no están observando el Shabbat, que tienen otros tipos de creencias erróneos, bíblicamente erróneos, y que esas personas fieles, ovejas de Jesús, van a escuchar un día claramente la doctrina bíblica, la van a entender y ahí tomarán la decisión de abandonar sus falsas doctrinas y unirse al pueblo visible de Dios. Nosotros, claro, por otro lado, creemos que como organización, como institución organizada, la Iglesia Adventista es la única que está proclamando la verdad bíblica como lo enseña la Santa Palabra de Dios. Pero no creemos que somos los únicos fieles. Creemos que en su iglesia, pastor, y en muchas otras iglesias hay gente muy fiel y que estas personas ayudarán a proclamar el mensaje con un poder impresionante ya en los últimos días. Pero por eso se están dando esta entrada, una entrada bastante, digamos, sentimental, pero objetivamente no tiene razón, porque no se enseña esto en la mayoría de iglesias, ¿no? Y la razón no es que el Señor resucitó en domingo para que se haya cambiado de sábado a domingo, no, eso no existe. Pero lo que... Entonces aquí vemos nuevamente, el pastor niega lo que han estado enseñando las iglesias evangélicas en su mayoría a través de la historia, a través del tiempo, ¿verdad? Desde que se creó la osadía, desde que surgió la osadía de cambiar el día del Señor por un día espurio. En realidad sí se está enseñando, repito, se está enseñando y se ha venido enseñando el reemplazo del sábado por el domingo, y la razón principal que se ha dado, como ya se mencionó, ha sido la resurrección de Jesús. Esa ha sido la razón principal. De ahí se han desprendido otras razones, se ha introducido el dispensacionalismo, ¿verdad? Que, bueno, enseña cosas realmente no bíblicas en este punto, dividiendo en diferentes dispensaciones el trato de Dios hacia su pueblo a través de la historia. Sí es verdad, y lo que dije a la introducción es que bíblicamente el Señor sí resucitó en domingo. Entonces no hay ningún problema que la iglesia recuerde, que la iglesia celebre el día del Señor. Además tenemos evidencias bíblicas en el libro de los Hechos y en algunas cartas doctrinales de que la iglesia sí se congregaba en domingo. Ahí está, ahí ya ustedes pueden ver, mis apreciados, que el pastor ahora empieza a reconocer, ¿verdad? Que, bueno, él empieza a repetir la enseñanza tradicional de las iglesias evangélicas. Es que no hay problema que la iglesia, dice el pastor, no hay problema que la iglesia recuerde la resurrección de Jesús. Hay evidencia en tal libro de la Biblia de que ellos celebraban, de que ellos se reunían. Y esa idea que está transmitiendo usted, señor Jonathan, es la que ha causado que muchos cristianos entiendan que el domingo ahora reemplaza el Shabbat.
porque muchos proclaman la idea de que como la iglesia supuestamente se reunía para celebrar la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, eso quiere decir que ellos abandonaron el día que Dios había santificado desde la creación. Entonces ahí vemos que los adventistas no nos estamos inventando una historia. El primer día de la semana, para adorar al Señor, para celebrar la ordenanza, ¿no? Para de repente participar ahí de la doctrina y también para colectar algunas ofrendas incluso. O sea, la iglesia sí se congregaba en domingo, y eso muchos siglos antes de que inicie o se funde la Iglesia Católica Romana. Bueno, miren, entonces, él lo siguiente que dice esto, la iglesia sí se congregaba en domingo. Bueno, les voy a ser sincero. Los adventistas no tenemos ningún problema en reconocer que la iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana y otros días también de la semana. Es decir, lo que nosotros negamos es la enseñanza apreciable, la enseñanza evangélica, la enseñanza de muchas iglesias que dice que ya que ellos se reunían el primer día de la semana, eso es una evidencia de que ellos celebraban la resurrección de Jesús y de que abandonaron el día Shabbat. Entonces, esa es la parte que nosotros negamos rotundamente, porque la Biblia nunca enseña un reemplazo en el día. La Biblia nunca enseña, como argumentan muchos evangélicos, que Dios santificó el primer día de la semana y ahora el primer día de la semana es el día del Señor, por ser el día de la resurrección. Entonces, bíblicamente sí hay algunas evidencias de que la iglesia se congregaba en domingo y que celebraba la resurrección del Señor y que predicaba y anunciaba. ¿Y a dónde está la evidencia? ¿A dónde está la evidencia de que ellos celebraban la resurrección del Señor en el día domingo? Ahora, nosotros lo que vamos a encontrar en la Escritura es algo diferente. ¿Cómo se celebra la resurrección de Jesús en la mentalidad de los apóstoles? Vamos un momentito al libro de los Romanos. Vamos al libro de los Romanos, el capítulo 6. Y vamos a leer qué es lo que proclama allí el apóstol. Note pues lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, ¿cómo se celebra la resurrección en la vida del creyente? Mediante el bautismo. El bautismo es el símbolo perfecto de celebrar la resurrección de Jesús, porque argumenta el apóstol Pablo que en el bautismo nosotros morimos, obviamente cuando somos sepultados en el agua, sumergidos en el agua, pero también resucitamos en novedad de vida cuando somos sacados de las aguas bautismales. Entonces, miren qué interesante símbolo. Pero ¿dónde enseña la Escritura que la resurrección se la celebra guardando o reuniéndose, observando el primer día de la semana? Eso no lo va a encontrar en ningún lugar de la Escritura. Sigamos escuchando. Anunciaban la resurrección de Cristo. Eso sí es bíblico. Lo otro es diferente. Ahora, también hay evidencias de que la iglesia no solo se congregaba domingo, y de ahí también nosotros corregimos la falacia de que el domingo ahora está siendo observado, guardado como un día de reposo. No. Entonces, miren, él dice aquí una realidad muy interesante, una gran verdad. La iglesia no solo se congregaba el domingo. El libro de los Hechos nos muestra que ellos se congregaban todos los días en un principio, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se había derramado a partir del capítulo 2, era tanto el fervor que ellos se congregaban todos los días y todas las cosas las tenían en común. Ahora, la gran pregunta es, para nuestros hermanos evangélicos, ¿qué pasó con el Shabbat? ¿Ya? ¿Se convirtió el Shabbat en un día normal, en un día como cualquiera de los días en que ellos adoraban? No, porque nosotros seguimos encontrando evidencias en el libro de los Hechos, precisamente el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, y allí encontramos evidencia, mis apreciados,
de que el Shabbat se siguió distinguiendo, se siguió respetando, se siguió observando. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17 y el versículo 2. Mira Hechos 17:2, ¿cuál era la costumbre de Pablo? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces usted va a notar, cuando usted compara Hechos 17:2, usted va a notar allí que allí dice que era la costumbre de Pablo, ¿verdad? Ir a la sinagoga los sábados y discutir con ellos. Noten que esa es la misma costumbre que usted va a encontrar en San Juan, el capítulo 4 y el versículo 16, costumbre que Jesús enseñó. Noten lo que dice San Juan, ¿sí? Perdón, San Lucas. San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 16. Nos dice así, que Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces Jesús enseñó a observar el Shabbat, a observar los mandamientos de Dios, y esta es la misma costumbre que los discípulos están haciendo y que revela el libro de los Hechos. Porque bíblicamente la iglesia se congregaba todos los días. Ya después veremos, si gustan ustedes, algunos pasajes como eso, pero los que leen Biblia saben lo que estoy diciendo, saben que la iglesia se reunía todos los días, por el templo y por las casas, todos los días predicaban a Cristo, todos los días participaban del partimiento del pan, todos los días participaban de las oraciones, todos los días alababan al Señor, todos los días se congregaban. Entonces ellos no estaban poniendo énfasis ahora en guardar un solo día. Entonces ahí está el argumento malicioso del pastor, el falso argumento del señor Jonatán. Ellos se reunían todos los días, sí. El libro de los Hechos, capítulo 2, nos muestra, hasta donde me acuerdo, capítulo 2, que ellos se reunían todos los días, iban de casa en casa y partían el pan. Mas también nos revela el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 16, Hechos 18, entre otros textos, nos muestran claramente que los apóstoles siguieron distinguiendo el día de reposo, siguieron observándolo, el día del Señor, el verdadero día del Señor. Así que debemos tener mucho cuidado en no intentar borrar una verdad usando otra verdad de la Escritura. ¿No? Sino todos los días. Se convirtió en días de adoración al Señor, de congregación, de predicación, etcétera. O sea, eso sí es lo bíblico, ¿te das cuenta? Pero de ahí a formular esta idea de que el domingo está reemplazando al sábado, no. En realidad no lo enseñamos y no lo creemos así. Es que ahí está el punto interesante también, ¿no? Intentar negar que los evangélicos o las iglesias evangélicas han abandonado el día del Señor y lo han reemplazado por un día espurio, por el primer día de la semana, o que están enseñando que este día reemplaza el día del Señor. Eso no se puede negar de ninguna manera, no se puede negar. Entonces yo entiendo que el señor Jonatán intenta introducir su teología, ¿verdad? Él lo enseña que el domingo reemplaza el sábado. Bueno, está bien, no todos lo enseñan así, pero negar que muchas iglesias evangélicas sí lo hacen, ya no es nada honesto, mis apreciados. Además, no es necesario tampoco. Sigamos viendo. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro, y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. Muy bien, ahora, el desafío que ha lanzado es que le mostremos pasajes que digan que el día sábado ha dejado de ser santo. Ahora, al dejar de ser santo, imagino lo que está queriendo decir es que se formule a los cristianos que ya no deban de guardar el día sábado, por lo menos que no están obligados a hacerlo. Eso es el desafío y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a sacar varios pasajes que sí enseñan a los cristianos que no están obligados más a guardar el sábado. ¿Ya? Bueno, entonces miren qué interesante, ¿no?
Él aquí acepta el desafío del pastor Alejandro Bullón, en donde se enseña en la escritura que ya el día sábado ya no es más el día del Señor, ya no es más un día santo, y que ya su santidad se ha borrado, se ha perdido. Es decir, que ya no se debe guardar más ese día. El pastor Jonatán está convencido de que sí tiene las pruebas bíblicas, la evidencia bíblica para hacerlo. Sin embargo, usted podrá observar todo el vídeo y otros vídeos del pastor Jonatán donde él intenta destruir la observancia del Shabbat, como se enseña en la escritura, pero sus argumentos están totalmente fuera de contextos. Fuera de contexto. Pero vamos a seguir analizando a ver qué nos tiene para enseñar aquí o transmitir el señor Jonathan. Ese desafío yo lo voy a aceptar y lo vamos a ahorita mostrar con evidencia bíblica. Pero es interesante porque lo que él va a hacer ahora es irse a otros pasajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que nada tiene que ver con la iglesia. Entonces tampoco él es coherente con el desafío que lanza, porque... Entonces noten ustedes ven ahí claramente, podrán observar claramente la teología dispensacionalista del señor Jonathan. Los dispensacionalistas, una de sus características es negar la validez del Antiguo Testamento, especialmente si se trata de la ley, negar su validez para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Y han sido muchos los intentos del señor Jonathan en demostrar que la ley quedó abolida, toda quedó abrogada para el creyente y que ahora el creyente está bajo una nueva ley. Porque claro, al encontrar en el Nuevo Testamento que siguen los mismos mandamientos como no matarás, no hurtarás, honra padre y madre, eh, etcétera, los 10 mandamientos, excepto el sábado en la mentalidad de ellos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que buscarse una nueva manera de explicar la existencia de esos mandamientos y ahora dicen, bueno, esta es la nueva ley de Cristo, ahora está marcada en el nuevo pacto, pero no es la misma ley que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces ahí vemos que él introduce su teología dispensacionalista. Sin embargo, en la escritura nunca nos enseña a leerla, a escudriñarla con los lentes dispensacionalistas apreciados. Porque al final de cuentas, el dispensacionalismo lo que hace es destruir la palabra de Dios. Lo que hace es destruir la palabra de Dios, quitarle coherencia y mostrar a un Dios que, como ya he dicho en otros vídeos, un Dios caprichoso, un Dios que es muy cambiante, que hoy te dice guarda esto, mañana te dice no lo guardes, o que le da una ley a un grupo étnico, a los israelitas, pero a los gentiles les da otro tipo de ley, trata de una manera con este grupo, pero con aquel grupo trata de otra manera distinta, ¿no? Entonces, ese es el tipo de Dios que nos muestra el dispensacionalismo. Él no está tampoco sacando, y yo sí, digamos así, o la mayoría le desafiaríamos a sacar un pasaje que le diga a la iglesia que te va a guardar el sábado. Bueno, ahí seguimos viendo el pensamiento dispensacionalista. ¿Por qué nosotros no necesitamos un pasaje bíblico que le hable a la iglesia? Tienen que guardar el Shabbat. Porque es que nosotros no estamos viendo una dicotomía entre la iglesia y el pueblo de Israel. Cuando alguien nos pregunta a nosotros dónde se manda la Biblia a guardar el sábado a la iglesia, no tenemos ningún problema en mostrarle el cuarto mandamiento, los 10 mandamientos apreciados. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a encontrar que la iglesia sigue observando los 10 mandamientos. Ahí está Santiago capítulo 2, Romanos, el libro de los Romanos capítulo 7, el libro de los Efesios, en Apocalipsis se habla de la iglesia que es perseguida por el dragón porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora el peso queda sobre nuestro amigo Jonathan en demostrar que esa es una ley, es una nueva ley, que es una ley diferente, ¿verdad? Una ley de Cristo que es diferente a la ley del antiguo pacto. Pero obviamente ellos no lo pueden demostrar. Nosotros no introducimos dispensacionalismo en la teología bíblica porque la Biblia no, eso es algo totalmente incompatible con la enseñanza bíblica. Y va a ver que tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿qué es esto? Son tretas, son artimañas, ¿no? Que alguien edifica, son falacias, ¿no? Uno dice, bueno, hago por aquí, armo esto, ya está bien elaboradito, entonces no me va a poder responder porque no hay un verso bíblico que diga esto, entonces ya gané. Pero le podemos hacer lo mismo en sentido contrario. Dígame dónde en la Biblia un solo versículo que le ordene a los cristianos a guardar el sábado. Y va a ver. Ahí está, Éxodo 20, 8 al 11, ¿verdad? Si ustedes quieren textos, claro, los tenemos.
Éxodo 28 al 11, Génesis capítulo 2 del 1 hasta el 4, nos muestra que el sábado es parte de la creación de Dios y por lo tanto la creación no es solamente para, digámoslo así, un pueblo étnico, no es el único que está llamado a reconocer al Dios creador, al Dios que descansó el séptimo día, ¿verdad? Y obviamente encontramos evidencia en el libro de Génesis de que es un día universal, de que es un mandamiento universal dado, ejemplificado por el mismo Dios. Usted puede leer Isaías 56, donde Dios llama a todos los que guarden mi sábado, incluyendo a los extranjeros y los hijos de los extranjeros. Isaías 66, bueno, Mateo 24, Jesús hablándole a su iglesia por medio de los discípulos, nos muestra Mateo 24:20 que Jesús espera que ellos en un futuro aún sigan observando el día del Señor. Entonces son evidencias muy claras, pero obviamente el dispensacionalismo intenta negarlas a toda costa. Que no va a responder tampoco. Por eso es que él sagazmente va a ir al antiguo pacto, algo que se le fue dado al pueblo de Israel, ¿no? Y lo va a sacar de su contexto para aplicarlo en forma universal a los creyentes y a todo el mundo. Bueno, sí. Ya, pero entonces, ¿en dónde enseña la Escritura que lo que Dios le dio a Israel, el Shabbat, los mandamientos, era solo para Israel? Ya vimos en un video donde refuté a este profesor Cristian Blanco, intentando demostrar con Éxodo 31 que el sábado es única y exclusivamente para el pueblo de Israel, pero vimos que él no pudo demostrar tal cosa. Se manda a Israel a observar el sábado, sí, más no se indica que esa observancia pertenece solo a Israel. Ya es la misma teología del señor Jonatán, pero vemos que es una teología que no alcanza, apreciados, a demostrar el punto de vista dispensacionalista. Sigamos escuchando. En el Salmo 89. Bueno, voy a ir dejando por aquí un poquito, porque ya aquí se introducen otros textos bíblicos de un tema distinto. Lo voy a continuar, por supuesto, en un próximo vídeo. Vamos a continuarlo porque el vídeo es realmente extenso, el vídeo es largo y hay mucho para comentar, mis apreciados. Pero entonces aquí vimos que las críticas que hace el señor Jonatán al pastor Alejandro Bullón no tienen ninguna base bíblica, en donde la escritura enseña que el sábado ya no es el día de guardar para el creyente, en donde enseña la escritura que el sábado solamente se refería a los judíos. Esa es la gran pregunta que él intentará mostrar a través de la escritura a su favor, pero que no va a ser posible lograrlo, apreciado. ¿Saben por qué? Porque contra la verdad no se puede. Contra la escritura, contra la palabra de Dios no se puede. La Biblia enseña el Shabbat desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis y nunca jamás enseña que hubo un día que reemplazó ese día, ¿no? Entonces ahí vemos la teología contradictoria de las iglesias evangélicas. Bueno, que el Señor los bendiga. Espero que sigan atentos a cada contenido para seguir creciendo en la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios.